Claro, tema de equidad. En realidad yo no entiendo por qué la polémica, ¿no? Bueno, nosotros vamos a conversar no solo sobre esto, sino sobre los temas de derechos sexuales y reproductivos con la especialista, la doctora Patricia Espinosa, a quien le damos la bienvenida a las noches informativas. Gracias por estar con nosotros. Encantada. Igualmente. Bueno, en realidad no debería ser un tema de polémica, ¿no? Porque parece que un tema de equidad, o en un primer momento se restringe el ingreso a la Plaza Bolívar. Hicieron una excepción con un colectivo, pues perfectamente lo pueden hacer con otro. No sé qué opinión tiene. Totalmente de acuerdo. Lo que se está buscando con esta marcha, que es ya la 18ª, digamos el 18 aniversario, por 18 años se ha realizado esta marcha, y lo que se está buscando es el tema de la igualdad y el respeto en el tema de los derechos sexuales y en el tema de género, ¿no? Siempre que se habla de igualdad y respeto, yo no creo que haya nadie que pueda estar en contra de algo así, ¿no? Porque todos los seres humanos tenemos que respetarnos y todos somos ciudadanos y somos iguales ante la ley. Por lo tanto, somos sujetos de igualdad en derechos y deberes, y el Estado tiene la obligación de garantizarlo. No se espera que lo de la marcha sea en realidad un gran meeting. El congresista Víctor Andrés García Belagún decía, mejor están en otro lugar, que ahí pueden hacer un meeting. En realidad lo que se está buscando es que de pronto es ser escuchados por los parlamentarios. Y quizás deberían reconsiderar el tema de que la Plaza Bolívar no pueda ser un lugar donde lleguen los gremios de toda naturaleza, ¿no? Lo que ocurre es que lo de la Plaza Bolívar es para el día de mañana, jueves 27, y eso no va a ser ni la finalización de la marcha ni el comienzo de la marcha, porque la marcha es el día sábado 29. Lo del día de mañana es una forma de poder legitimar de pronto estos espacios como espacios que también le pertenecen a la comunidad LGBT. O sea, no es que la marcha se va a dar mañana, claro, ni que la marcha se va a iniciar. Claro, son cosas distintas. Lo de mañana es una cuestión muy política, de legitimar a un grupo como parte también de lo que ocurrió, como dices tú, con los grupos anteriores que también lograron participar. Claro, y yo creo que al final deben llegar pues también los agricultores, los maestros, los médicos. Bueno, y bien lo dijeron en un momento, ¿no? Es un espacio público que si se da autorización, que nos pertenece, y que lo que se quiere son visibilizar a las comunidades o a los colectivos que se necesitan o que necesitan sentirse visibilizados. Claro, la exigencia en todo caso, para todos, será pues el respeto a la ley, ¿no? Porque si van a haber protestas donde se van a quemar llantas, donde se va a generar ese tipo de cosas, evidentemente se restringe ciertos espacios públicos, ¿no? Ahora, hablemos de lo que usted es especialista, derechos sexuales y reproductivos. A pesar de que se viene hablando de esto por muchas décadas, no siempre se tiene del todo claro. ¿Qué son? ¿Y por qué es importante que se conozcan y que incluso que se cultiven? Tú has dicho una palabra al principio muy, muy interesante que tenía que ver con la igualdad. Entonces, tú manifestabas de que para ti todos son iguales, y eso es maravilloso, pero es tu opinión. Lo que ocurre con la gran mayoría de personas, y por qué se va generando esta polémica, es porque hay algunas personas, algunos colectivos que consideran que hay personas o grupos o colectivos que valen más o que valen menos sus derechos porque no son o no piensan como ellos creen que es lo correcto. El tema de los derechos, sobre todo el tema de los derechos sexuales y reproductivos, vienen a raíz de la misma Carta de los Derechos Humanos. Es decir, lo que hace es buscar y ver en el individuo, en el ser humano, a una persona que tiene que ser reconocida como tal y que no puede ser ni menos ni por el color de su piel, ni por su orientación sexual, ni por su orientación política, ni por ¿me entiendes? Por las diversas cosas que muchas veces buscamos nosotros diferenciar. Eso es un poco también lo que tiene que ver con el tema de derechos sexuales y reproductivos. Decirle a las personas que cada uno de nosotros tiene una forma muy particular de disfrutar, una forma muy particular de sentir, y tiene todo el derecho de poder expresarlo de forma correcta y responsable. Ahora, haya dicho también usted una palabra importante, ¿no? Expresarlo de forma correcta y responsable. ¿Cuáles son esos parámetros para poder determinar lo que es correcto y lo que es responsable, ¿no? Yo pienso que es cuando empiezan a generarse estos conflictos.
Lo correcto, yo prefiero emplear la palabra correcto porque muchas veces empleamos lo bueno y lo malo. Y lo bueno y lo malo tienen que ver con valores muy particulares. Lo correcto tiene que ver un poco más con lo que se aprueba o con lo que está marcándonos dentro de una sociedad, como lo que tú decías. Lo que no afecta al otro. Lo que no va a afectar al otro. Es decir, si yo voy a quemar llantas y eso va a generar humo y eso va a perjudicar el tránsito de otra persona, es decir, mientras yo no lastime, no dañe al otro, puedo estar actuando de forma correcta. Nosotros no empleamos términos de bueno o malo porque eso tiene que ver con una cuestión de valores y los valores tienen que ver con algo muy personal. Ahora, es cierto que todavía en nuestro país hay mucho que avanzar al respecto, pero hay otras partes del mundo donde las cosas todavía pues han quedado detenidas en el tiempo, ¿no? No sé, mutilación pues de órganos sexuales en niñas, bueno, no es mutilación de los órganos sexuales, es básicamente mutilación del clítoris. Del clítoris, exacto. Claro. Y eso es lo que a veces no se entiende. Lo que ocurre es que cuando se habla de esto del clítoris, recordemos que el clítoris es el único órgano diseñado para recibir el placer. Estímulo. Y dar claro. placer. Es solamente para eso. No tiene otro No hay otro propósito. objetivo, no hay otro propósito. Lo cual dice que el cuerpo humano está diseñado para sentir placer. Por supuesto, pero muchas veces lo que nos aterra, y creo que también aterra al colectivo que está muchas veces en contra de las manifestaciones de las diferentes diversidades sexuales, está hablar de placer. Está a hablar acerca de sensaciones, de sentimientos, ¿no? Creo que eso es algo que les aterra. Y el clítoris, fíjate que sí, es algo que está diseñado, es un órgano que está diseñado enteramente para el placer. Y estas ablaciones que se dan en determinados espacios, estamos hablando básicamente de la zona de África, Sudáfrica, ¿no? Ya están como deteniéndose, justamente por todo lo que es los movimientos, no solamente de mujeres, sino los movimientos de derechos humanos con respecto a que esto no debería continuar. Y esto es complejo, es muy complejo. ¿Pero por qué? Porque también está ligado al placer. Es decir, la sexualidad femenina y la sexualidad masculina siempre ha tenido una brecha muy grande. Al varón se le ha ido permitiendo cosas que a la mujer se le ha ido limitando. Y esto no solamente es en el Perú, esto fíjate que pasa a nivel mundial y eso también por diferentes culturas. Entonces, ¿por qué las ablaciones? ¿Por qué las mutilaciones o las castraciones o los cortes al clítoris? Porque la mujer es como no debería sentir placer. La mujer debería estar como al servicio de, pero sin sentir placer. Eso es lo que va a ir cambiando y es lo que creo que va asustando muchas veces a las personas en general, ¿no? Ese miedo al cambio, el miedo a que la mujer entienda que puede tener la capacidad, porque la tiene, de sentir placer y hacer ejercicio de ese derecho, porque eso también es parte de los derechos sexuales y reproductivos. El derecho al placer, el derecho al orgasmo, pero eso es algo que nos aterra comentarlo. De acuerdo, y respecto, nos está ganando el tiempo, todavía hay sectores culturales, digamos, en ciertos sectores del país, en donde, por ejemplo, la mujer está muy limitada a educarse, a formarse, ¿no? a desarrollarse, e incluso cuando los matrimonios, hay varones que les aterran los métodos anticonceptivos porque creen que su mujer entonces va a sacarles la vuelta. ¿Cuánto se ha avanzado en esos temas culturales en el Perú que subsisten en medio de... Yo te digo, particularmente trabajo en esto muchísimos años ya y yo creo que todavía nos falta muchísimo camino por recorrer. Y no creo que se haya avanzado mucho, no porque se estén limitando a la información, porque ahora tenemos acceso a información. Lo que ocurre es que también nosotros no hemos visto que existen diferencias de expresiones también dentro de nuestros propios espacios. Perú es un país multicultural. Nosotros no tenemos por qué imponer, digamos, cosas a nadie, ni siquiera con el tema del placer. A mí me encantaría que todas las mujeres aprendan a autoerotizarse, a regalarse un orgasmo, pero esa es de mi forma de pensar. Muchas mujeres puede ser que estén criadas de otra manera, lo que no significa que no deberían ni siquiera intentarlo. Pero ¿qué es lo que va limitándolas? El miedo a qué van a pensar de ellas, el miedo a que si yo me toco, siento placer, eso me convierte en una mala mujer. Entonces,
también el tema de la sexualidad, sobre todo el tema de la sexualidad femenina, está muy llena de prejuicios, está muy llena de miedos. Y lo que tú mencionas es muy cierto. El varón tiene como que mucho pánico de ser engañado, de que su pareja, si se cuida con un método, ¿cómo va a estar seguro que ella no se va a acostar con el vecino, con el compadre? ¿No? O sea, para él la seguridad es que mientras no se embarace, solamente se está acostando con él. Cosas que tenemos que ir realmente abordando con educación y con paciencia. De acuerdo, muchísimas gracias. Hemos estado conversando con la doctora Patricia Espinosa, especialista en derechos sexuales y reproductivos, con quien también vamos a conversar, pero a través de un enlace telefónico, es con el vocero del colectivo Con Mis Hijos No Te Metas, que sí tuvieron la oportunidad de estar y de ocupar en un momento en la Plaza Bolívar durante una de sus manifestaciones realizadas en realidad no hace mucho. Estamos con su vocero, el señor Cristian Rosas. Buenas noches, bienvenido a las Noches Informativas. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Reinaldo. Gracias por la oportunidad de estar presente en este programa. Bueno, conversábamos sobre, en realidad, personalmente yo no creo que tenga que generar ninguna polémica el hecho de que el presidente del Congreso haya permitido el ingreso del colectivo del orgullo, ¿no? El nombre exacto, colectivo Marcha del Orgullo. Quisiéramos saber si tienen alguna posición al respecto. Claro, mira, no hay nada polémico en que los ciudadanos expresen su posición o sus exigencias políticas en base a derechos, sean reales o sean imaginarios. El problema o el delito, para ser específico, según el Código Penal, es cuando se produce exhibicionismo, actos obscenos, tocamientos indebidos, porque afectan la moral del niño. Y el interés superior del niño está por encima de cualquier marcha. O sea, si hubiera sido con Mis Hijos No Te Metas y alguien se desnudaba, está mal. Si es el lobby LGTBI se desnuda y se toca y se comete actos obscenos, está mal, delito. Entonces, lo que nosotros nos preocupa no es la expresión pública de exigencia de derechos reales o imaginarios, sino que se pretende usar esta marcha, como se ha venido haciendo a lo largo de los otros años, para hacer una exhibición pública de desnudez, tocamientos indebidos, porque afecta la moral pública, son delitos contra el pudor, sobre todo afecta el interés superior del niño, porque sus derechos son superiores. De acuerdo, queda clarísimo, ¿no? Ahora, tenemos claro que la marcha va a ser el sábado. Lo del jueves es en todo caso tiene una connotación política y claro, si alguien ven en la calle desnudo, inmediatamente la policía se lo va a llevar. Entonces esto no tendría por qué cambiar en un marco de una marcha, ¿no? Estamos completamente de acuerdo. Ahora, en algún momento se ha hecho mención y creo que pensando en el colectivo Con Mis Hijos No Te Metas, de que hay ciertos sectores que ven con inferioridad o con superioridad a otros sectores porque piensan y actúan diferente. ¿Hay algo que decir al respecto, Cristian? Bueno, cada uno es responsable por lo que dice, pero no por lo que otros entiendan. Nosotros nunca hemos expresado desdén o desprecio al prójimo, más bien todo lo contrario. Nosotros creemos que toda persona tiene una dignidad intrínseca por ser humano, al margen de las orientaciones sexuales. En cambio, ahora lo que el LGTBI propone es crearle algún tipo de valor o dignidad al ser humano por tener una orientación sexual. Pero eso no le genera ni añade ningún valor, y tampoco le retira ningún valor. El valor humano es intrínseco por su condición. Es lo que hay en común entre un ateo y un cristiano, uno heterosexual y un homosexual, que nuestra condición humana nos da el valor absoluto. Por eso son derechos humanos. Los humanos son hombres y mujeres. Ahora se quiere reemplazar los derechos humanos por los falsos derechos de género. Tenemos que interpretar a las personas bajo una visión particular. Y es ahí donde entra el conflicto, porque no todos están de acuerdo o comparten esta cosmovisión. De acuerdo, muchísimas gracias. No sé si algo muy cortito, los últimos 30 segundos, algo muy cortito que quieras acotar. Sí. Bueno, recordar que todos tenemos un valor intrínseco por lo que somos, y somos humanos. Hay que aprender a respetarnos, y la libertad de uno termina cuando la libertad de otro empieza. De acuerdo, muchísimas gracias. Estábamos conversando
con el vocero del colectivo Con Mis Hijos No Te Metas, Cristian Rosas. Y de verdad que escuchando ambas partes creo que podríamos perfectamente ponernos de acuerdo y todos tenemos a la persona humana y la dignidad de la persona que es lo que debe estar al frente y delante de todo, ¿no? Y el respeto entre todos es lo que debe primar.